Realmente hay una urgencia hoy, ¿no? En este momento se están asesinando, matando a jóvenes, niños de un pueblo, están desplazando, ocupando. Hay un genocidio en curso y lo estamos viendo por internet. Hay otra cosa por decir, y es que cuando yo hablo con la gente sobre la cuestión palestina, es que eso es que está pasando allá, ¿no? Como un tema de eso es por allá y no nos toca a nosotros, nos toca a nosotros. Nosotros y nosotras ya vivimos un genocidio en América Latina con la conquista española. Yo creo que va a haber presidente Petro para rato, no en el sentido que quiere ver la gente que dice no, ¿qué pasa? Sí. Primicia, sino en el sentido de las ideas. Hola, bienvenidos a todos una vez más a Entre Líneas Podcast. Andrés, hoy estoy muy contento de estar con usted acá en este espacio, muy feliz de vernos nuevamente en este set. Hola William, parecemos una grabadora rayada. ¿Por qué? Siempre decimos lo mismo al momento de presentarnos. Claro que yo también estoy muy feliz por estar aquí. Pero vea que yo sí lo digo de verdad, yo sí estoy feliz. Grabando otro capítulo más de Entre Líneas Podcast, en esta oportunidad con temas muy importantes, creo que de interés, tanto joven como de interés nacional. Y William, ¿qué nos depara hoy el capítulo? ¿Quién es nuestra invitada? ¿De qué vamos a hablar? Pues Andrés, hoy tenemos una invitada muy interesante. Ella se enuncia como comunicadora y periodista popular. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. También es una activista de los derechos humanos, fiel creyente de las transformaciones sociales y estructurales de base, y también hizo parte de la flotilla internacional que salió de Colombia hacia Palestina. Vamos a hablar también un poquito de eso. Hoy estamos con Alejandra Cuellar, sin más preámbulo. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación y por estar aquí. Ay, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente agradezco este espacio y un espacio muy necesario para Ibagué y para el Tolima, y espero que continúe y que no sea la primera vez. Listo, muy bien. Ahora pues nos gustaría saber un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te mueve? Bueno, ¿quién soy? Yo soy chaparraluna del sur del Tolima, soy periodista, pero también soy hija de la revolución del Tolima. Soy también militante de Colombia Humana, también soy activista y bueno, hago varias cositas también, y hoy me estoy enfocando en la formación política. Alejandra, me gustaría empezar este podcast hablando sobre esa experiencia que tuviste hace un tiempo a propósito de la flotilla de Colombia hacia Palestina. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito de eso en términos generales. Bueno, realmente hay una urgencia hoy, ¿no? En este momento se están asesinando, matando a jóvenes, niños de un pueblo, están desplazando, ocupando. Hay un genocidio en curso y lo estamos viendo por internet, a la vista de todo el mundo, pero también en el silencio mundial. Uno de los pocos presidentes que ha alzado la voz por este genocidio ha sido el presidente Gustavo Petro de Colombia, y ha sido reconocido internacionalmente también por ser uno de los que no solamente ha levantado la voz, sino que ha buscado maneras en organismos internacionales de parar este genocidio. En ese sentido, y con la inspiración también de este gobierno y con la inspiración también de líderes y lideresas que han alzado la voz por Palestina, decidimos emprender en abril para Gaza. Realmente esta misión la misión Flotilla de la Libertad empieza desde el 2008, no es desde hoy. Recordemos que la Nakba, ¿sí? La catástrofe en Palestina empieza desde 1948 y se empieza a acrecentar, ¿no? O más bien, hubo una ofensiva el 7 de octubre del año pasado, una ofensiva por parte de la resistencia palestina, que eso encrudó más el genocidio por parte de Israel y obviamente en complicidad con Estados Unidos. Con este panorama nos embarcamos a la flotilla, ¿no? Esta misión fue una misión clandestina,
una misión que no es como ahora y tiene que ver también por los bloqueos que hay o que pone Israel. Entonces, cuando me lo propusieron como compañera tal, me dijeron los riesgos. ¿Cuáles eran los riesgos o cuáles son los riesgos hoy? El primero es el bloqueo burocrático. El segundo es la interceptación del ejército sionista de Israel. Y el tercero, un bombardeo. A nosotros nos pasó los tres, ¿sí? Con esas claridades es que nosotros partimos, nosotras, porque junto con otra compañera, Diana Alfonso, partimos para Malta. En Malta estuvimos aproximadamente 2 semanas, 2 semanas donde aprendimos del cuidado colectivo, donde aprendimos también cómo iba a ser la comunicación en un contexto violento y agresivo, aprendimos también cómo iba a ser, por ejemplo, cómo es una misión humanitaria en estas condiciones, ¿no? Cómo podemos nosotras y nosotros llegar a buen puerto cuidándonos, ¿no? Y pensando siempre en la colectividad. Y fueron unos días muy intensos, súper intensos. A mí me pasaba, hubo momentos donde la adrenalina la tienes muy arriba y donde el tiempo te va pasando así, ¿no? Como muchas cosas a la vez, muchos aprendizajes, muchas personas de distintas partes del mundo. En ese momento éramos aproximadamente 120 personas, solamente salíamos en un solo barco que es el Conscience. Y bueno, estuvimos aprendí un montón. Realmente ahí es donde me di cuenta que nosotros tenemos que estudiar, ver y mirar hacia el Medio Oriente, ¿no? Y conocí compañeros que están haciendo lo mismo que nosotros acá, pero lo están haciendo en otras partes del mundo. Entonces entendí que había un momento también para poder articularnos y hacer más cosas, ¿sí? Ese fue mi acercamiento con la flotilla. Nosotros íbamos a salir el 1 de mayo, pero no pudimos salir porque Israel quita el pabellón del barco. El pabellón es una bandera para poder nosotros cruzar por aguas internacionales. Quita el pabellón del barco, entonces ahí empieza el bloqueo burocrático, ¿no? Si bien todo fue con unas medidas de cuidado, pues ya sabemos que Israel tiene tecnología como Pegasus, que sirvió acá en Colombia para perseguir a líderes y lideresas y políticos en medio del estallido social, que no es un secreto para nadie, lo compró Duque, el mismo presidente Petro lo anunció en una locución presidencial. Pero también tienen otras herramientas tecnológicas que cualquier cosa que nosotros dijéramos por celular pues iba a ser interceptado. Así fue. Entonces lo primero que nos ocurrió fue el bloqueo burocrático con quitar el pabellón. Lo segundo fue la interceptación del ejército sionista a través de drones, y lo tercero fue el bombardeo, ¿no? Nosotros íbamos como militantes de este proyecto de la paz, pero también íbamos como periodistas. Yo soy periodista también, trabajo para Canal Red, y ahí con mi compañera sacamos una de las primeras entrevistas de ese momento, ¿no? Que también es un tema de a ti no te deja afectar las cosas, ¿sí? Por más que tú estés metido en tu papel, en el rol de documentar, de informar, son momentos muy críticos donde también tienes que tú dar un alto y decir, bueno, vamos a hacer esto porque informar es necesario en este momento. Entonces, en medio de esas tensiones fue que también nosotros estuvimos trabajando como periodistas, ¿no? Y bueno, eso, digamos, como en términos generales fue un poco la experiencia de esta misión. Que no es una cosa, es decir, esto no es una cosa que está hablando desde por supuesto que desde la experiencia de Alejandra, pero eso es una cosa que no es secreta. Ahí están medios de comunicación, todo lo que pasó precisamente con esta flotilla. Ahorita va a salir la segunda flotilla, ¿no? Vamos a ver cómo avanza esta experiencia. Y que todo esto que nos cuenta es bastante, creo yo, que difícil de digerir cómo está la situación, pues lo que viven normalmente, los que van a llegar allá, cómo será lo que realmente están viviendo quienes están allá. Y que es una cosa que también, un genocidio, cuando uno sale de la burbuja y cuando ya se encuentra ahí, es que uno dice, esto porque no está teniendo el ruido que debería estar teniendo. Sí. Y ahí vamos para la segunda pregunta. Digamos, tú como comunicadora social, ¿qué tan justa sientes que ha sido la representación mediática del genocidio en Palestina, tanto en medios colombianos como internacionales?
digamos, ¿qué narrativas crees que se invisibilizan o se omiten dentro de esta tendencia de demostrar supuestamente lo que está pasando allá? Bueno, lo primero es que sin eufemismos, el nombre es genocidio. Lo que está pasando ya es un genocidio, no es un conflicto. Un conflicto se da entre iguales. Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando del ejército sionista de Israel, que tiene la mayor tecnología del mundo, ¿sí? Y del pueblo palestino, ¿no? Por más que lo quieran disfrazar, que son terroristas, que ya hemos visto las imágenes. Son niños y niñas que están bombardeando, ¿no? Madres embarazadas que están bombardeando. Entonces, los medios de comunicación han tratado de disminuir lo que pasa allá diciendo que esto es un conflicto, ¿no? Como entre dos partes. Pero también ustedes recuerden que cuando el 7 de octubre, que ya vamos a cumplir un año de esta ofensiva, el 7 de octubre, cuando el presidente Petro dice y reclama que lo que está pasando ya hay que detenerlo, ¿qué es lo primero que dicen los técnicos, entre comillas, los sabedores de la política internacional? Que así no se deben manejar las cosas, que ese no es el orden de manejar las cosas. El tiempo nos ha dado la razón. El tiempo nos ha dado la razón porque cada vez más son las personas que se suman a hablar sobre Palestina, a organizarse en solidaridad con Palestina. Cada vez somos más las personas que estamos dispuestas incluso de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Hace poco pasó la caravana, la caminata y la flotilla. En este momento está ocurriendo la ayuda humanitaria más grande que se ha podido llevar a Gaza, que es la flotilla Sumut. Sumut significa resistencia en árabe. Y esta flotilla va rumbo allá también con unos riesgos. El ministro de Justicia de Israel está diciendo que las personas que van con ayuda humanitaria, con medicamentos, con utensilios médicos, son terroristas. Imagínate tú, nosotros íbamos y los compañeros que van en esta flotilla sin armas. El único arma que tenemos o que vamos en esta misión son las cucharas para comer y los utensilios y los medicamentos a llevar. No tenemos más. Y la voluntad de cambiar esto y la voluntad de visibilizar el genocidio que está perpetuando Israel en complicidad con Estados Unidos en Gaza. Y te quería preguntar justo por eso último que mencionas, o sea, ¿cómo ves tú el rol, cómo problematizar uno el rol de las instancias internacionales frente a esto que está pasando? Bueno, preciso estaba leyendo un documento sobre un artista palestino que es de apellido Saad, y él habla sobre la martirización del pueblo palestino. Habla también que cada palestino asesinado no es una víctima, es un mártir. ¿Y por qué no es una víctima? Porque la víctima en árabe significa que tú estás presto para el sacrificio religioso. Y ellos no están prestos para el sacrificio, ¿sí? Entonces, es muy interesante también cómo pone el tema del mártir, porque la víctima está amparada por los derechos humanos. Y una víctima, cuando tú eres víctima, también está sujeto a que te reparen, ¿no? A ser reparada. Eso está en el marco de los derechos humanos. Pero lo que está pasando hoy transgrede y rompe eso que nosotros conocíamos como el derecho internacional y los derechos humanos. Entonces, hoy él menciona y dice, nosotros somos mártires porque el derecho internacional ya no nos cobija, no nos está cuidando, no nos está protegiendo. Entonces, el papel que han tenido los organismos internacionales ha sido de silencio, ha sido de no poder establecer medidas claras y contundentes contra Israel. Si bien ya tiene una orden de captura, ¿qué ha pasado? Nada, ¿sí? Incluso Estados Unidos está ya hablando de construir un sector inmobiliario en Gaza. ¿Pueden ustedes creer eso? ¿Pueden ustedes creer que están asesinando, masacrando a todo un pueblo, desocupándolo de sus tierras porque quieren construir un proyecto inmobiliario por la codicia? Eso es por la codicia. Entonces, frente a esto nos estamos enfrentando, ¿no? Frente a estas estructuras de poder, es que nosotros estamos hoy enfrentándonos. Pero hay otra cosa por decir, y es que cuando yo hablo con la gente sobre la cuestión palestina, es que eso es que está pasando allá, ¿no? Como un tema de eso es por allá y no nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Nosotros y nosotras ya vivimos un genocidio en América Latina.
con la conquista española, ya lo vivimos y hemos vivido muchos más. De hecho, la Comisión de la Verdad dice que el pueblo que más resistió a la conquista española fue el pueblo pijao. A nosotros nos masacraron acá. Nosotros tenemos una conciencia también colectiva y un rastro de lo que nos hicieron, ¿sí? Entonces no es un tema de allá, es un tema también de acá, porque lo que está pasando allá no lo pueden hacer a nosotros, lo que está pasando allá ya no lo hicieron a nosotros, y lo que está pasando allá, fíjense ustedes cómo está Estados Unidos en las costas del Caribe bombardeando barcos, independientemente que los barcos lleven cargamento de droga, no es para bombardear en costas internacionales y en costas cerca a Venezuela, cuando la mayor exportación de droga está saliendo por el Pacífico y está saliendo por Ecuador. Entonces, ¿por qué no está en el Pacífico cerca a Ecuador? Porque está en Venezuela. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Con la desertificación que Estados Unidos hace poco le hizo a Estados Unidos, tiene que ver con eso. Es una posición política. ¿Por qué? Porque no estamos arrodillados ante sus pretensiones. Entonces, hay que prestar atención a eso. No solamente hay que prestar atención a lo que está haciendo Estados Unidos con nosotros, sino que hay que prestar atención también a qué acciones nosotros vamos a tomar para cuidarnos y protegernos en cuanto a una invasión a Venezuela, porque es que si invaden a Venezuela, Colombia entra de una vez en conflicto. Sí. Sí, bien, esa es la situación, un contexto bastante complejo. No, y que creo que la realidad internacional siempre ha sido la misma, porque a lo largo de la historia han habido muchos genocidios, conflictos en los que según Estados Unidos debe tomar posición, o la ONU incluso debe tomar posición, y la ONU es muy cuestionable. O sea, literal no sirve para la ONU, es un título internacional que tienen los casquitos azules y que eso no llega a yo creo que se actúan, pero en beneficio de los intereses son claros. Pero de los propios. Exacto, sí. Como aquella masacre, no me acuerdo, fue en África, sino en Ruanda. En Ruanda. Que también pasó, hubo muerte, acabaron con todo un pueblo y la comunidad internacional. Yo les doy otro dato, súper importante para todo lo que está pasando. Estados Unidos inventó una bomba que es el napalm. El napalm se usó primero en Colombia, en Villarrica, Tolima, que es un explosivo que es inflamable. Sí. Entonces cae encima tuyo y te prendes y no te puedes apagar. O sea, te empiezas a quemar sin poderte apagar. El napalm se usó primero en Villarrica, Tolima, para asesinar a líderes y lideresas del movimiento agrario, campesinos, comunistas, porque en ese momento había un tema anticomunista, ¿sí?, que Estados Unidos impuso, antes que en Vietnam. Esa bomba se usó acá cerquita, en el Tolima, antes que en Vietnam. Entonces, esto para poner un panorama que lo que están haciendo en Palestina tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con lo mismo. Entonces, los drones ya los están usando en el Caribe. Y nosotros que pensamos que eso iba a ser solamente allá. Entonces creo que hay que prestarle atención a la historia nuestra y a la relación que hemos tenido con Estados Unidos y que hoy nos ponemos de pie. Hoy no estamos doblegados a sus pretensiones, sino que hoy nos levantamos. Y eso también genera ruido para ellos, porque ya no estamos bajo la dominación de lo que ellos querían someternos. A Colombia la conocían como la Israel de América Latina, imagínense. Bien, hace poquito leía un comentario que decía, pero ya dejen de hablar de Palestina. Yo creo que por el contrario, este es un tema que hay que problematizar porque está pasando frente a los ojos de muchos de nosotros que pues seguimos actuando desde la comodidad, ¿no?, desde el privilegio, y la invitación es a seguir hablando de este tema, a seguir hablando de Palestina. Alejandra, metámonos precisamente al contexto colombiano, ¿sí? Nosotros hemos visto una cercanía con el gobierno Petro. ¿Te consideras petrista actualmente? A ver, al presidente no le gusta, dice no, los petrismos, no sé qué, al presidente no le gusta, pero realmente sí hay una línea súper clara y hay también un reconocimiento a su liderazgo, ¿sí? En ese reconocimiento, pero además de eso, en esa visión de país, en esa visión de mundo, yo me identifico. No solamente identifico, sino también que soy una de las que escucha los discursos del presidente Petro. Si en la tarde hay un discurso, en la noche llego a estudiarlo,
porque es un señor que da clases. O sea, escucharlo es aprender de historia, es aprender de economía, es aprender de incluso de filosofía, ¿sí? Entonces, dejémoslo en que soy también parte de este proyecto de nación, soy también parte de las ideas del presidente Petro, las defiendo, siento que es una persona con una visión y un horizonte muy claro además en el sentido político, logró ser presidente con todo en contra, ¿sí? Logró llevarnos a un punto de entender que las cosas se pueden hacer distinto y que lo podemos lograr. Y yo creo que va a haber presidente Petro para rato, no en el sentido que quiere ver la gente que dice, no, ¿qué pasa? sí, Primicia. sino en el sentido de las ideas. Entonces sí, es un líder mundial. O sea, ¿crees que el proyecto progresista continúa en el 2026? Claro que sí, nosotros tenemos hoy mucho más que ganar que antes. Antes no éramos gobierno, hoy somos gobierno y tenemos la fuerza más grande en este momento, que es el pacto histórico. O sea, cuando a mí me dicen, Alejandra, claro que sí, tenemos unas precandidaturas muy buenas y poderosas, sobre todo de mujeres, muy buenas, y cada vez más están saliendo liderazgos en defensa de la vida. Entonces, yo creo que va a haber un proyecto progresista, nacional, popular, para largo. Alejandra, ¿y uno cómo entiende todas estas crisis que se han vivido a lo largo del gobierno, de este gobierno progresista, tal vez en términos de comunicación, declaraciones e incluso nombramientos que han puesto en una cuerda floja todo lo que no sé, engloba el gobierno Petro? Bueno, la cuerda floja no nos han puesto a nosotros, nosotros se la hemos puesto a ellos. ¿Por qué? Porque ganamos el gobierno. Hoy quienes estamos gobernando es el pueblo, ¿sí? Entonces no estaban acostumbrados a que una persona, por ejemplo, como yo, una persona como tú, estuviera en cargos de decisión y de poder. Y eso los desequilibra, ¿sí? Como que siempre pensaron que el Estado era suyo. Pasaron sus hijos, sus abuelos, sus nietos por el Estado y fueron los técnicos, los grandes técnicos. Fíjese usted que Álvaro Uribe Vélez asumió una dirección como con 24 años. En ese momento, ¿quién dijo algo? ¿No? En cambio, ahorita que un joven asuma cargos de dirección, eso es un escándalo, ¿no? Y es un escándalo porque es que nosotros no somos ellos, ¿sí? Entonces, creo que fue más, en este momento, nosotros los tenemos sobre la... Que los medios quieren voltearlo, que los medios nos quieren hacer ver que no sabemos. Pero ¿quién más conoce las necesidades del pueblo si no es el pueblo? ¿No? Entonces nos quieren decir, no, es que ustedes no son técnicos. Pero ¿cómo? O sea, ¿técnicos en qué? ¿En robar? Nosotros no somos técnicos en robar. Nosotros venimos a transformar esto. Y eso es algo que no les cala, ¿sabes? Yo, antes de conocer incluso cómo funcionaba el gobierno, yo pensaba que quienes estaban allá eran sabedores de cómo se manejaba esto. Pero cuando llegué y me di cuenta, por ejemplo, algo tan sencillo, que había gente que en la carrera diplomática se ganaba 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, pero que no saben escribir una carta. Y yo creo que tú y tú podemos hacer una carta y podemos también llevar un espacio colectivo, relacionarnos con la gente y lo vamos a hacer muy bien, ¿sí? Entonces, nos han engañado mucho tiempo diciéndonos que no sabemos, que no somos capaces, y entonces nos quieren tener allá abajo, pero sí somos capaces y lo hemos demostrado en este gobierno. Yo creo que esos grupos se manejan como ellos son el título, ellos tienen el apellido y tienen a 10 personas alrededor trabajándoles y haciéndoles completamente todo. Eso también lo hacen mal. Si usted se da cuenta, el gobierno de Duque salía con unas barrabasadas y tiene un equipo. Pero yo te quería preguntar, Alejandra, tú decías que el pueblo está gobernando. Yo creo que en parte sí hay una diferencia total en lo que estamos viendo con este gobierno de Petro, pero uno como entiende, por ejemplo, digamos políticamente tiene una intención y unas formas claras, yo la entiendo, pero el gobierno, los nombramientos, por ejemplo, de Benedetti, es una persona de apellido, que es una persona camaleónica dentro de estas formas políticas, lo de Sarabia, incluso el escándalo de Juliana Guerrero actualmente. Uno cómo logra entender eso, digamos críticamente, también haciendo un examen de
¿queremos realmente que esto siga funcionando para el 2026? ¿Cómo nos reacomodamos también y cómo organizamos el proyecto político, ¿no? Bueno, y por supuesto, y perdón te interrumpo con esto, muchas veces uno busca a la persona petrista y la responsabiliza de todo el proyecto, y no es así, ¿no? Más bien desde tu punto de vista, por supuesto. Claro. No, pero yo también me siento con un compromiso. Yo también me hago responsable porque he ayudado a elegir este gobierno, ¿sí? En la calle, cuando tú entregas un papel y le dices, oye, vota por esta propuesta, porque esta es la propuesta, uno se tiene que hacer responsable de eso, ¿sí? O sea, uno se tiene que hacer responsable de lo que le dice a la gente. Entonces yo también me siento responsable de este gobierno y me siento parte de este gobierno, así no esté trabajando en el gobierno. Porque fíjate tú, hay gente que dice, no, pero es que no sé qué, yo no estoy, no sé qué. Pero es que uno también hace parte de este gobierno en otras esferas, en el movimiento, en la colectividad, en la organización popular, ¿sí? Y frente a esa pregunta, es claro algo, nosotros venimos desde una posición ideológica desde el M19, que reivindicamos hoy, que yo reivindico hoy, ¿sí? Como movimiento, como militancia. Y Bateman hablaba sobre el sancocho, Bateman, fundador del M19, hablaba sobre el sancocho popular, que nosotros teníamos que Colombia tenía que hacer un sancocho popular. ¿Y cómo haces tú un sancocho? Tú le pones la papa, tú le pones la yuquita, ¿sí? Tú le pones todos los ingredientes totalmente distintos para preparar ese sancocho nacional. Y la ¿sí? uyama, que no le gusta Y la a nadie. uyama. Y cada uno le pone, la idea es que cada uno a este proyecto le ponga lo bueno que tiene a este proyecto, le ponga su disposición. Ese es el sancocho nacional que hablaba Bateman y que hoy nosotros y nosotras reivindicamos también, y que el compañero presidente también lo hace. Entonces, en ese sancocho nacional cabemos todos y todas, porque fíjense algo que Petro no quiere hacer, y es que cuando él estaba en el Congreso, yo no sé si ustedes recuerdan una vez que un uribista le dijo, usted sobra, le dijo al presidente, usted aquí sobra, y él le respondió con altura, claro, y le dijo, usted en mi gobierno no sobra, a usted lo necesitamos. Lo que pasa es que para construir país nos necesitamos. O sea, no es yo voy a construir país solamente con los que me identifico y me siento acá en la mesa y me identifico. No, yo creo que para construir país necesitamos hablar de lo que no nos entendemos. Porque es que nosotros estamos pensando siempre es que en qué consensos vamos a llegar. Pero es posible que yo contigo no llegue a un consenso y está bien. Más bien busquemos en lo que no nos entendemos, en el conflicto, cómo nos vamos a entender en el conflicto, ¿sí? Para poder avanzar. Entonces, con este tipo de nombramientos, para mí me queda claro que nosotros no vamos a gobernar si estamos pensando solamente gobernar para nosotros como ellos lo hicieron. Ellos gobernaron toda la vida para su sector político, para su clase política. Nosotros no. Nosotros estamos pensando en gobernar para toda una población, para una nación que es distinta, que es diversa, ¿sí? En toda su plenitud es súper diversa, ¿sí? Entonces, en esa diversidad nos tenemos que encontrar, y en esa diversidad es que el presidente Petro conforma el gobierno también. Bien, y te quería preguntar finalmente a propósito de este último tema, ¿tú cuáles crees que son los mayores retos internos que tiene este proyecto político y cómo resolverlos de cara al 2026, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un plan nacional de gobierno poderoso, poderoso que busca darle poder al pueblo, ¿sí? Y en ese sentido, 4 años no es suficiente. O sea, 4 años para avanzar con todo en contra, y cuando digo todo en contra tiene que ver con las inercias del poder que están todavía incrustadas en el gobierno, ¿sí? Hemos avanzado. Yo creo que los retos de aquí para adelante es poder radicalizar el proyecto de cambio, ¿sí? Y cuando digo radicalizar, es que nosotros podamos sacar de la pobreza a millones de colombianos que hoy están. El presidente Petro ha logrado, por ejemplo, sacar de la pobreza a 2.500.000 personas, que eso es un montón en 3 años, ¿sí? Entonces, radicalizar el proyecto es entregarles tierras para que la gente la trabaje. Radicalizar el proyecto es que el pueblo sea parte de la toma de decisiones. Eso es radicalizar el proyecto. Cuando uno habla de la palabra radicalizar, es como... ¡oh! Es como, no sé si se escuche como extremo, pero ¿qué es lo que le pasa? No, radicalizar significa venir de la raíz. Eso es radicalizar. Entonces, veo que los retos tienen que ver con que avancemos y profundicemos
el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ver también con que nosotros nos pongamos a disposición de nuestras voluntades, también hacer pedagogía, porque los medios de comunicación, si bien hoy ya no son hegemonía, siguen mintiendo, siguen engañando, ¿no? Siguen diciéndole al pueblo, por ejemplo, un montón de mentiras y de ocultando la verdad, ¿sí? Y en esa medida, la organización, las redes de afectos, el compartir esto, el hablarnos entre nosotros, en hacer el voz a voz, también tiene que ser parte de nuestro proyecto. Porque es que primero se tiene que hacer la revolución cultural para después hacer la revolución política. Alejandra, y de cara a, yo tengo una pregunta en cuestión de presidenciales, de cara al 2026, ¿cuál es la apuesta que usted dice, estas dos personas sé que nos van a ayudar a ganar, y de qué manera cree que se puede volver a ganar esa presidencia? Bueno, yo veo que hay candidatas muy poderosas. ¿Quiénes? Mujeres. Está la compañera María José Pizarro, está Gloria Inés Ramírez. Creo que hay mujeres muy poderosas, y también creo que es tiempo de mujeres. México también nos pone una vara súper alta con la elección de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Que hoy lo está haciendo súper bien y que tiene una popularidad del 85%, ¿sí? Y es una mujer de izquierdas, ¿no? Que lo está haciendo muy bien. Y creo que ese es el horizonte también. Creo que es tiempo de mujeres, es tiempo de liderazgos jóvenes, es tiempo también de renovar la política, no solamente en la identidad, porque ser mujer no significa que sea revolucionaria, ¿sí? Sino en cuestión de las ideas, ¿sí? Entonces yo veo una posibilidad súper grande a las mujeres. Claramente hay otros compañeros como Iván Cepeda, ¿no? Que nosotros reconocemos su trabajo, su trayectoria, y bueno, esperemos la consulta del 26 de octubre y ahí de cabeza nos vamos con el candidato o la candidata que quede. Bueno, y estuvimos con Alejandra Cuellar. Se pasa muy bueno. Este espacio casi siempre se queda corto para hablar todo lo que tenemos que hablar, además de que es una periodista, la tiene muy clara. Esta mañana estaba hablando con Andrés precisamente sobre la influencia de los medios de comunicación, y Petro a veces tiene unas declaraciones que ya son desde mi punto de vista que a veces uno entiende, pareciera que estuviera borracho, pero digamos que son puntos sobre una hoja en blanco, ¿no? Y esos puntos negros los medios de comunicación tratan de capitalizarlos a lo que más da. Entonces estaban con esto, que no pasaba antes también, ¿no? Misteriosamente con esto de los Bryan, ¿no? Y en Caracol eso era la noticia. Entonces ahí uno se da cuenta precisamente de cómo estamos en cuanto a medios de comunicación tradicionales en este país, y pues nosotros tratamos de hablar, de problematizar. Muchas veces nos han tildado acá de mamertos. Sin embargo, nosotros sí lo son, pero problematizamos. Sí, mamertos unidos. Nosotros problematizamos cómo está el proyecto, qué hay que mejorar, cómo podemos ajustarlo, y en aras de unas transformaciones sociales profundas, ¿sí? Y Alejandra lo decía muy bien, nosotros tenemos que hablar, si vamos a hablar de paz, tenemos que hablar con el diferente, claro. Sentarnos con el diferente. Acá también hemos tenido personas que piensan diferente a nosotros. Si usted es una persona de derecha y está indignada, bienvenido a este espacio, podemos hablar. Y muy contento, Alejandra, con que nos hayas acompañado, con que nos hayas compartido tus experiencias. Muchos éxitos en esta carrera política de activismo social y de defensa de los derechos. Gracias por estar aquí en este espacio. Ay, no, gracias a ustedes. Realmente esto se tiene que dar más seguido. Esto que ustedes están haciendo también ayuda a que otros compañeros, otros jóvenes quieran hacer este tipo de programas políticos que son tan necesarios para la educación política. Entonces, pues gracias, y espero que no sea la primera ni la última. No, claro que no. La idea es que Entre Líneas Podcast siga visibilizando todos esos liderazgos que muchas veces no tienen voz ni voto dentro de diferentes espacios. Esos liderazgos que se dan por allá en el rinconcito, queremos que vengan, que estén aquí en los medios, y que seamos capaces de llevar esos mensajes y esos trabajos a las diferentes personas que nos están viendo allá a través de esos lugares. Andrés, nosotros nos estaremos viendo entonces en un próximo episodio de este podcast de bajo presupuesto. Gracias a todos por vernos, por su sintonía, por su audiencia. Yo fui William Rendón. Chao.